Gracias, amigos televidentes, por regalarnos su teleaudiencia. Ya se encuentra con nosotros en el estudio el ingeniero Ciris de León. Es un experto reconocido a nivel internacional en materia de fenómenos naturales y muy propicio, dado lo que nos está afectando en estos momentos, un fenómeno que yo quisiera que él pues nos pudiera trazar un poquito de lineamientos de cómo es que vamos a tener que enfrentar esta situación y si realmente vamos a tener la presencia directa, indirecta, en qué magnitud. Estaban los supermercados abarrotados y la gente tomando préstamos para hacer compras, porque esto es algo que naturalmente manda y amerita de que se tomen medidas. Hay que saber si realmente hay que poner a la ciudadanía a pagar intereses para poder aprovisionarse. ¿Cómo está? Bienvenido, Ciris. Saludos, doctor Franco, saludos, Carolina, saludos a todo el pueblo dominicano, contento de estar aquí conversando con ustedes en un momento de mucha atención y de mucha preocupación por parte de la población por los potenciales efectos del huracán Irma. Este es un caso muy particular, doctor Franco, Carolina, pueblo dominicano, por el hecho de que Irma es el primer huracán en la cuenca del Océano Atlántico que alcanza vientos del orden de 300 kilómetros por hora. Irma va a marcar un récord, número 1 para la cuenca del Atlántico, número 2 para el mundo, porque a nivel mundial el de vientos más fuerte fue Patricia, que la tuvimos hace un par de años en la costa del Pacífico, en México, y que llegó a alcanzar 325 kilómetros por hora. Recuerda que David, que para nosotros había sido un huracán monstruoso, categoría 5, alcanzó vientos de 250 kilómetros por hora. Estamos hablando que estamos en la categoría 5, pero en el límite inferior. Es decir, al cruzar de categoría 4 a categoría 5. Anteriormente, la categoría 5 comenzaba a partir de 250 kilómetros por hora. Hoy día la categoría 5 comienza a partir de 252 kilómetros por hora, porque se ha dejado categoría 4 hasta 251 kilómetros por hora. Ahora bien, ¿sabe qué pasa? Ese huracán que usted ve ahí, mire la posición. Él está en este momento en latitud 17.0 grados norte, ahí donde usted lo ve. Y fíjese que la trayectoria es hacia el noroeste. Va corriendo como si fuera a pasar cerquita de San Juan, Puerto Rico, y cerquita de Samaná, cerquita de Puerto Plata. Va a estar tocando cerca de La Habana. Esto evidentemente es un drama para la región del Caribe, porque ninguna isla del Caribe, ni Puerto Rico, ni la isla Hispaniola, ni Jamaica, ni Cuba, había tenido que manejar nunca un huracán con vientos del orden de 300 kilómetros por hora. Y podría incrementarse mañana. Esa es una posibilidad, porque mañana, cruzando el canal de la Mona, va a encontrar aguas más cálidas, con mucho vapor de agua, y eso es preocupante. Ahora, súmele a eso que el radio de acción a partir del ojo son 400 kilómetros. Quiere decir que aunque le pase a 200 kilómetros de distancia a usted va a sentir vientos con fuerza huracanada. Y si pasara a 300 kilómetros de usted va a sentir vientos con fuerza de tormenta. Ahora, toda esa masa que usted ve, amarillo intenso y rojo, todo eso es una masa de vapor de agua. Todo eso es mucha lluvia. Fíjese que Irma viene una semana después de que pasó Harvey. Harvey llegó a la zona de Houston con lluvia suficiente para provocar una precipitación acumulada de 1.270 milímetros en 72 horas. Precipitó en Houston en 3 días la lluvia que en Houston cae en un año. Eso es catastrófico en cualquier parte del país. Un país como el nuestro, que no tiene buenos drenajes, donde hay mucha basura en cañadas, arroyos, ríos, donde los invernales están tapados, eso es preocupante. Súmele a eso algo con lo cual la gente no está familiarizada, ni en Puerto Rico, ni en Islas Vírgenes, donde va a estar golpeando esta noche, ni aquí. Imagínese usted un huracán con vientos de 300 kilómetros por hora golpeando sobre la superficie del mar, generando un oleaje anormal
que pueda alcanzar 10, 12, 15 metros de altura y lanzando las piedras que encuentre en la costa como proyectiles y que la gente salga, como suele hacerlo en la República Dominicana, a contemplar el oleaje porque viene un huracán y todo el mundo quiere ir para el malecón a ver el huracán. Lo viví en Barahona. ¿Te lo verdad? Lo viví en Barahona. Todo dominicano ha visto eso, que aquí somos, como dicen en el campo, noveleros. Sí. Nos gusta ir a ver la novela de cerca. Observe usted que en Houston, con Harvey, el agua subió hasta los semáforos. Mire esa imagen que está ahí, eso es el río Sama. Y note usted que ahí, mire, el agua está en el río. Las casas están en el río. Están en el agua del río las casas. ¿Qué quiere decir esto? Que como las casas están en el agua, cuando ese nivel comience a subir, eso va a ser preocupante. Y es posible que mucha de esa gente ni esté pendiente a la radio y a la televisión. Porque cuando usted escucha decir que estamos en alerta verde en la capital, ¿qué dice la gente? Bueno, pues si estamos en alerta verde no hay por qué preocuparse. Yo hago mi vida normal, me levanto normal, voy a mi trabajo normal, hago mis tareas de manera normal. Y entonces, bajo ese esquema, se complica mucho el escenario, doctor Franco. A mí me tocaba bañarme en el río Camus, allá en mi pueblo. Y en un momento determinado se empezaban a generar algunas lluvias y había que salir rápido porque el río crecía de repente. Que no es el agua que está cayendo en ese momento en el río, es la que va cayendo desde la montaña. Entonces el río hace su crecida de una manera abrupta. Y la gente no lo está esperando. No le está esperando. Recuerda lo que pasó aquí en Jimaní, mayo del año 2004. Sí. Una madrugada le cayeron a usted, oiga bien, apenas 247 milímetros de lluvia en 6 horas. Y fue suficiente para que el río Blanco, conocido en Haití como el río Soliet, le transitara 6.000 metros cúbicos por segundo y le matara 1.800 personas. Sí. Por primera vez en la historia, vimos en República Dominicana enterrar gente en fosas comunes, desnudos, sin fundas plásticas, sin ataúdes, simplemente haciendo un foso, por la gran trinchera, como con una retroexcavadora, lanzando aquellos cuerpos, y nadie quisiera acordarse de esa escena, porque para nosotros fue espantoso. Sí. Fue muy lamentable ver eso, porque nadie quiere ver a un ser humano morir en esas condiciones, y mucho menos ser enterrado en esas condiciones deplorables. De ahí que, cuando usted pasa revista al historial ciclonológico de aquí, lo que fue el huracán San Zenón, que nos encontró sin mucha información, una ciudad desprotegida con muchos techos de zinc, en la periferia techos de cana y de yagua, sí, porque era una sociedad todavía tipo aldea para 1930. Los daños que hizo San Zenón, después David, 31 de agosto del año 1979, que la gente no estaba preparada para David, porque conforme a los pronósticos... ¿En qué año fue San Zenón? San Zenón 1930. Septiembre de 1930. No se cumple la regla de los 19. De los 19. Bueno, cuando viene a ver multiplicada por 2, quizás pudiese ser. Me mandaron pues una curiosidad de esa, que David fue en el 79, si tú le sumabas 19, da 1998, que entonces fue George, que también fue de contundencia. Sí, contundente. George fue categoría 3, David fue categoría 5. Tú le sumabas la 19 más, estamos en el 17, y entonces tenemos a Irma. Ahí tenemos a Irma. Y si usted chequea la trayectoria que ha seguido Irma, a partir de las 5 de la mañana de hoy, se preocupa más. Yo le he estado dando seguimiento a Irma minuto a minuto, desde que Irma comenzó. Fíjese que en las primeras 48 horas, Irma se movió hacia el noroeste, todo el tiempo. Primero, yo recuerdo que nos la presentaron que iba a entrar por la parte sur. Ese era uno de los modelos. Sí. Y otro lo planteaba pasando al norte de Puerto Plata. Entonces, iba al noroeste. Pero 48 horas después hizo un giro de 90 grados y comenzó hacia el suroeste. Es decir, es como que usted va de Santo Domingo para Santiago, y cuando usted llega entonces en Bonao decide coger para San Juan de la Maguana. Y de San Juan de la Maguana decide ahora cruzar para Haití. Si cogió noroeste, después suroeste, después oeste, y hoy está moviéndose al noroeste otra vez. Las primeras 48 horas se mantuvo firme hacia el noroeste. Las segundas 48 horas se mantuvo firme hacia el suroeste. Las terceras 24 horas se mantuvo firme hacia el oeste. Y hoy desde las 5 de la mañana se ha mantenido firme hacia el noroeste. ¿Qué ocurre? Que si usted toma las imágenes de hoy día, cada punto, y los coloca en el mapa y le traza una línea recta,
le daría una línea tangente a la ciudad de San Juan, Puerto Rico, y tangente, es decir, pegadito a la zona de Samaná y de Puerto Plata. Eso quiere decir que es preocupante considerando el amplio radio de acción que tiene de 400 kilómetros, que de lado a lado tiene 800 kilómetros, tiene mucho vapor de agua, le puede descargar en cualquier zona de esas que usted ve ahí en rojo o en naranja, 300 milímetros en 24 horas, 300 milímetros en 24 horas en cualquier zona del país es una inundación catastrófica. Y entonces, maestro, ¿qué recomendaciones se les puede dar a la gente de la costa sur y a la gente de la costa norte? Que es diferente, porque como bien usted decía, la gente que está en el sur dice, bueno, estamos en alerta verde, y se relaja un poco cuando podría ser sorprendido por una situación. Claro, yo decía en un programa hace un ratito que si yo tuviese un lápiz de color a mano y me pidieran ponerle color, yo le pondría color rojo a todo el país. Porque es que cuando usted le dice a una zona que está en alerta verde, la gente se descuida, se despreocupa. Dice, no, nosotros estamos en alerta verde, eso no viene para acá. De hecho, hay gente que en las redes sociales ha estado escribiendo, no, eso solamente va a traer un poquito de lluvia y nada más. Poquito de lluvia. Primero, lluvia, mucho. Segundo, viento, mucho. Y tercero, es un huracán. Y un huracán es impredecible. Usted hubiera jurado que David iba a pasar al sur y cuando iba frente a San Cristóbal decidió hacer un giro. Sí, ese fue un caso, vamos a decir, fuera atípico. Fuera de serie. Atípico, normal. Porque y lo propio podría pasar. Pero lógico. Con este. Lógico. O sea, nada impide que en un momento determinado se incline más hacia afuera y se aleje más, o se incline más hacia abajo y se acerque más. Eso está siempre dentro de la posibilidad, porque un fenómeno meteorológico responde a 3 variables. Primero, la presión barométrica. Mientras más baja la presión, más se fortalece y por ahí se va. Segundo, a la temperatura en la superficie del mar, que es lo que produce el vapor de agua que fortalece. Es el combustible del ciclón, el vapor de agua. Y tercero, los flujos de viento. Entonces, donde encuentra un flujo de viento predominante, se va en esa dirección. Entonces, usted puede tratar de irse en esta dirección, pero si hay un flujo de viento en un momento determinado que le empuja, entonces puede acostarlo más. Fue lo que pasó hace unos 4 días, cuando estaba todavía en el Atlántico abierto. Trató de moverse hacia el noroeste, encontró una franja de alta presión, una presión del orden de 1016, 1017 y 1018 milibares. Eso para cualquier huracán es una pared, invisible pero pared, no lo deja pasar. ¿Y qué tiene que hacer? Desviarse y coger la cuña de la presión. Y la cuña de la presión le orientaba hacia el suroeste y por eso se movió hacia el suroeste y cambió por completo. Entonces desafió los modelos y le ganó la competencia a los modelos, porque esos modelos matemáticos que tenemos ahí y que lo usa la NOAA, que lo utiliza el Centro de Huracanes de Miami, que lo utiliza la Organización Meteorológica Mundial, responden al historial ciclonológico de la región, pero cada ciclón encuentra condiciones particulares y responde a esas condiciones particulares. Otra curiosidad, podríamos decir que fortalecería lo que es ya la colocación cada vez más notable del ramo femenino, es que entonces los huracanes con nombre femenino, tú mencionaste Patricia, ¿verdad? Sí, Patricia. Y tenemos a Irma, que pues se le está acercando a Patricia. Sí. Entonces los huracanes hembras como que son más poderosos. En este caso sí, aunque en el pasado habían sido masculinos. Sí. San Zenón, David y George. Pero también habíamos tenido a el huracán Inés y el huracán Flora, que habían afectado a finales de los años 60 la península sur de Barahona, específicamente la zona de Enriquillo, Paraíso, Juancho y Oviedo. También poderosos. Sí, no tan poderosos como esto. O sea, Patricia en el Pacífico no tuvo comparación y ahora Irma en el Atlántico no tiene comparación. Serán cada uno número 1 en su región. Patricia número 1 en la cuenca del Pacífico y Irma número 1 en la cuenca del Atlántico. Wow. Y entonces yo insisto en preguntarle, maestro, las recomendaciones, o sea, ¿qué debe hacer la gente y qué no debe hacer la gente? Lo primero que tiene que hacer la gente es proveerse de suficiente agua potable.
Si hay algo que escasea después de un huracán es el agua potable, porque hay mucha contaminación que se distribuye con las crecidas de ríos, arroyos y cañadas. O sea, buscar recipientes, y tener suficiente agua potable. Higienizados también los espacios porque los arroyos arrastran muchos excrementos, los ríos. Entonces, eso viene muy cargado de bacterias coliformes fecales, Escherichia coli. Entonces ahí viene la contaminación bacterial, la gente se enferma y se llenan los hospitales de esa. Entonces evitar eso. Sí, los animales que se mueren, sí, que también todo eso llega ahí como contaminación. Segundo, los alimentos que vayamos a comprar. Ahorita el doctor Franco hablaba de que la gente estaba abarrotando los supermercados. Comprar alimentos que no se vayan a degradar. Es decir, alimentos que no sean perecederos. Si usted compra salami, usted compra jamón, usted compra queso, usted compra pan, enlatado, usted compra casabe, ese producto no se deteriora. Usted lo tiene productos secos, usted lo tiene ahí. Alimenticias que son fáciles nada de que se degrade en 24 horas, en 36 horas. Nada que requiera refrigeración. No. Porque si hay algo que falla en un huracán es la energía eléctrica. Porque ese viento no va a respetar muchas paredes hechas artesanalmente en los barrios, ni mucho menos los tendidos eléctricos. Claro. Los tendidos eléctricos nuestros no resisten viento ni siquiera de 150 kilómetros por hora, menos de 300. ¿Las torres estas que se han convertido en autopistas? No, las líneas, no, me refiero a el cableado. Sí. El cableado. Entonces la gente tiene que estar consciente. Se caen esos cableados. Claro. Que un mecanismo de prevención es precisamente se suspende el suministro eléctrico para evitar luego entonces eso fatalidades. Es correcto. Eso es correcto, profesora. Sí, o sea, se suspende el servicio eléctrico para evitar que al romperse un cable energizado pueda electrocutar personas o pueda generar incendios en el suelo cuando se chocan los cables. ¿Y para la gente del norte hay alguna recomendación en particular? Alejarse de la costa, sobre todo a partir del jueves. Que inclusive quiero llamar a la reflexión a la gente que hace radio y televisión. Hoy, en el día de hoy había múltiples personas convocándome a programas de televisión para el jueves en la tarde. El jueves en la tarde no es periodo de andar en la calle. El jueves en la tarde es para que todo el mundo esté encerrado en su casa con la mayor seguridad. El que anda en la calle el jueves en la tarde se expone a cualquier contingencia. Una hoja de zinc volando que le impacte a usted, un árbol que le caiga encima, un poste de tendido eléctrico que le caiga encima. Entonces hay gente que está subestimando tampoco el tema, como que lo está viendo como que esto está por allá, por África. Entonces, mira, queremos invitarte a nuestro programa el jueves en la tarde. El jueves en la tarde. Pero el jueves en la tarde tenemos ciclón. El jueves en la tarde no debe haber nadie en la calle. Algo que pues marcó lo que es esa condición tan especial que tú envuelves en cuanto a la temática de estos tipos de fenómenos. Cuando hiciste aquel llamado para el desagüe de las presas. Eso fue el 11 de diciembre del año 2007, cuando se acercaba la tormenta subtropical Olga. ¿Estamos en esta ocasión tomando correctamente las medidas? Sí y no. Tavera hoy día, por suerte, está en la cota 319. En aquel entonces Tavera estaba en la cota 325. Tavera en un fenómeno meteorológico no debe estar nunca por encima de la cota 320. Así lo establece taxativamente el protocolo de operación del complejo Tavera Bao López Angostura. En esta ocasión con Tavera se está cumpliendo. Tavera, al estar en la cota 319, puede recibirte 50 millones de metros cúbicos de agua entre el jueves, viernes y sábado sin que pase una situación crítica. Ahora, si llueve más de la cuenta, evidentemente habrá un vertido. Pero mientras tanto hay un espacio de amortiguamiento de 50 millones de metros cúbicos de agua. No pasa así en Atillo. Escuché hablar en el día de hoy. La de Cotuí. La de Cotuí. Es la presa que está en Cotuí sobre causa del río Yuna. Escuché decir esta tarde a un funcionario amigo del gobierno que la presa de Atillo está preparada para recibir eso. No, realmente no está preparada. Quien tiene que prepararse es la gente del Bajo Yuna. Y quien tiene que prepararse es el COE con la presa de Atillo que está en la cota 86. Y Atillo nunca debe operar por encima de la 86.50, porque entra en vertido libre por su vertedero que vierte 700 metros cúbicos por segundo. Eso quiere decir que usted va a tener con toda seguridad, el jueves en la tarde, en la noche, viernes en la madrugada, viernes en la mañana y viernes en la tarde vertido desde Atillo. Toda esa agua va a ir para Arenoso, para Villarriba, la de Rincón, para Ceiba. La de Rincón tiene mucha agua también, pero Rincón no es tan peligrosa en términos de volumen como Atillo. ¿Por qué?
porque Rincón está sobre el río Jima y el río Jima no es un río tan caudaloso como lo es el río Yuna. El río Jima es un río pequeño que normalmente transita 10, 11, 12 metros cúbicos por segundo. En un caso como este puede transitarte 800, 900, 1000 metros cúbicos por segundo. El Yuna en condiciones normales transita 91 metros cúbicos por segundo, pero en una situación como esta te puede transitar 5000 metros cúbicos por segundo. Con el ingeniero Ciris de León solo aprendemos. Hay una curiosidad dentro de lo que es este tipo de fenómeno. Gracias, doctor Franco. No, que es la realidad. Los nombres de los ciclones, ¿quién se los pone? Se lo pone un comité designado. Ciclones, yo no sé si el término no, es correcto, es correcto. Mire, hay un comité definido por la OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial, que cada 4 años se reúne para establecer nombres de huracanes para las próximas 4 temporadas. Y los nombres responden al orden alfabético. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, y van así hasta llegar al final. Entonces, se alternan en términos de género. Si el primero A es Adela, el segundo, que es B, debe ser Berto. Es decir, una hembra, un varón, una hembra, un varón, una hembra, un varón. O sea que ahí se cumple la cuota. ¿Ah? Se cumple la cuota femenina. La paridad. Sí, se cumple. Hay una paridad ahí, hay 50-50. ¿Y el tema del idioma? Hay una lista para el Atlántico, hay una lista para el Pacífico. Son listas distintas. Y entonces se pueden usar en ambas cuencas, tanto nombres hispanos como nombres ingleses. Por ejemplo, David, realmente David no era un nombre hispano, era un nombre inglés, David. Era David. Que detrás vino Frederick. Sí, que se le decía la tormenta. Federico no era Frederick. George no es un nombre hispano. El nombre hispano sería Jorge. Claro. Pero es un nombre inglés. Quiere decir que se pero utiliza. Irma sí es hispano. Sí, Irma sí. Irma sí es un nombre hispano. Bueno, y sí hemos tenido tormentas. Olga, sí, que han sido con Olga, Noel. Hemos tenido muchas tormentas. La tormenta Jean, por ejemplo, Jean, que fue una tormenta que golpeó mucho a Punta Cana en septiembre del año 2004. Es un nombre inglés. Sí. Jean. Bueno, otra que recordar, aunque no fue a nuestra zona, fue Katrina. Katrina fue en New Orleans, pero Katrina sí. Fue un huracán. Sí. Un huracán devastador que pasó por la Florida, bajó al Golfo de México y de ahí subió y golpeó, destruyó New Orleans con el agravante de que descargó mucha lluvia. Y esa lluvia subió el nivel del agua en los diques. Y los diques rompieron. Y cuando los diques rompieron, inundaron y murieron 1.800 personas, pero mayormente por inundación, por ahogamiento. Igual fue una trayectoria bastante errática. Que se errática. Y entonces, ¿por qué no le ponen nombres chinos, nombres japoneses? No, porque en esta cuenca no hay países asiáticos acá. Ya. Pero sí, allá en Japón, en la zona de Filipinas, en la zona de Taiwán, en la zona de Japón, sí se usan algunos nombres que tienen que ver con los nombres que ellos entienden allá. Ok, yo lo traduzco. Porque fíjense que lo que allá llaman tifón es lo que nosotros aquí llamamos huracán. Bueno, pero esto fíjense que tanto así que nosotros adoptamos un término de ellos. ¿Cuál? Tsunami, claro. Tsunami es un término japonés que quiere decir ola gigante que llega al puerto. El término nuestro es maremoto. Y nosotros estuvimos usando maremoto hasta el año 2004. Porque en 26 de diciembre del 2004 hubo un tsunami en Sumatra que mató 285,000 personas. Y aquello fue tan catastrófico a nivel global de todo nuestro planeta que fue noticia de primera plana en todos los periódicos del mundo, y a partir de ahí la gente se quedó con el término tsunami y ya nadie usa el término maremoto. La gente votó, descartó, eliminó de la nomenclatura el término maremoto, ya nadie habla de eso. Todo el mundo habla tsunami, tsunami, tsunami. Se pegó el término tsunami, porque aquello fue impactante, fue impresionante. La gente ver cómo el agua entraba, sobre todo en Phuket, en Tailandia, cómo destruyó eso. Y en Banda Ash, algunos decían Banda Ace, otros decían Banda H, pero toda esa zona de Banda Ace, eso quedó destruido, totalmente destruido. Y eso fue un huracán, un terremoto de magnitud 9.3 que levantó el fondo del mar, empujó esa masa de agua, y esa masa de agua golpeó 3 continentes. De hecho, el agua con capacidad mortífera llegó a Kenia y a Tanzania, a 5.500 kilómetros de distancia del epicentro del terremoto.
Sí, sí, eso un 11 de septiembre. Se puede casi No, comparar. peor, En porque aquí cuanto a- murieron 285.000 personas. Ningún otro tsunami había matado tanta gente. Como ningún otro terremoto había matado tanta gente como el terremoto de Haití con magnitud 7. Es decir, ningún terremoto en el planeta Tierra de magnitud 7 había matado 316.000 personas mal contadas, porque se dice en Haití que esa fue la cifra oficial que dio el gobierno, pero que en realidad los muertos se acercaron a 500.000. Bueno, nos pasa producción una nota de que el huracán Irma es tan fuerte que aparece en sismómetros. El Centro Nacional de Oceanografía puede detectar el fenómeno atmosférico en sus equipos Por la vibración del terreno. para Es una medir noticia que se ha estado terremotos. difundiendo al final de la tarde de hoy y en las primeras horas de la noche de hoy. O sea, que puede venir con terremoto. No, lo que pasa es que es tan fuerte que produce vibración del suelo, y la vibración del suelo entonces la registra el sismómetro. Porque el sismómetro lo que hace es registrar vibraciones del suelo. Y entonces, al estar vibrando fuertemente el suelo, lo registra como si fuera un pequeño temblor de tierra. Y las características morfológicas de esta región, ¿qué tan favorables son para los tsunamis, por ejemplo, o como para fenómenos como los que usted estaba refiriendo Los hace unos maremotos. minutos? Mira, Bueno, los maremotos. es buen tema, porque por ejemplo aquí en Santo Domingo un tsunami te puede entrar hasta la avenida José Contreras, pero también te puede llegar hasta Arroyo Hondo, y la gente te pregunta cómo, dice por el río Osama, porque el río Osama es un cauce abierto. Ay, sí. Y el agua entra por ahí Y sin bastante ninguna amplio, barrera. y bastante Claro, amplio. se lleva todas las casitas que están a la orilla del río Osama y de Isabela, y entra por el río Isabela hasta Arroyo Hondo. Así es, así es. ¡Wow! Osiris, el esposo de Irma, que ya se está gestando, que ya se está formando, el amigo José. José. No, José lo que es un acosador de Irma. Un Porque acosador. José viene detrás de Irma. Ya. Viene en la misma ruta de Irma. Eso genera algún efecto de que... Pues, Para Irma no. Para Irma no, realmente no. Pero- porque la distancia es considerable. Entonces Irma viene adelante, José viene muy detrás. José todavía es una tormenta. Pero no genera ningún efecto de que esté llevando el curso. No. Esto va a tener sus propias características. Sí, sí. Va siguiendo su propia No incide característica. una Todavía cosa está en con la tormenta, otra. con vientos del orden de 80 kilómetros por hora. Todavía no tiene tiempo de fortalecerse. Sin embargo, hay que prestarle atención. Fíjense que Irma pasó directamente de tormenta tropical a huracán categoría 3, sin pasar por categoría 1 ni categoría 2. De golpe subió. Usted entiende ya por qué el científico de la noche al día es el ingeniero Osiris de León. Yo creo que nos hemos duchado suficiente como para entender de lo que se trata, y pienso que en la voz autorizada del ingeniero Osiris de León, pues yo pienso que por ahí es donde debemos regirnos, por ahí es que debemos encaminarnos. Nadie en este país tiene un dominio tan amplio ni tan completo de este tipo de situación, que lógicamente la parte más triste Gracias, de ella doctor. es que afecta a vida humana. Afecta a vida humana. Afecta a vida Eso es lo humana. lamentable. Y yo creo que una vida humana no tiene precio. Por eso estos temas hay que repetirlos mucho, doctor Franco, en la radio y en la televisión, porque mucha gente a lo mejor está acostada a esta hora y quizás se levanta a las 4 de la mañana porque su trabajo le obliga y no está al tanto de estas cosas. Yo lo he visto en el pasado, Sí. gente que no ha estado al tanto de un huracán. Sí. Por ejemplo, esta tarde me llamaban de Guado Radio Nueva York para hacer una amplia entrevista sobre este tema y tocábamos ese tema, porque toda la semana pasada me estuvieron llamando con el tema del huracán Harvey, que estaba golpeando a Houston. Entonces cada día estábamos haciendo una entrevista de 10, 15, 20 minutos sobre el tema, pero hoy la hicimos más amplia porque todo el día, toda la tarde hoy la estuvimos dedicando a este tema, sobre todo al tema de cómo hacerle llegar la información de manera oportuna a la población, porque hay mucha gente que llega a su casa y quizás no enciende un radio ni un televisor, quizás porque no lo tiene, o quizás lo tiene pero no hay energía eléctrica, o a lo mejor llega con tanto cansancio que se come un poquito de plátano con huevo o con salami y se acuesta inmediatamente afectado por el cansancio y se despierta mañana y no está al tanto de estos temas que estamos abordando aquí, y esa persona puede estar viviendo cerca de un río, de un arroyo, de una cañada, susceptible de desbordamiento en las próximas 48 horas. Entonces, por esto hay que repetirlo mucho para que en algún momento alguien que no esté enterado de estos temas tome conocimiento del tema y entonces pueda adoptar un plan preventivo para salvar su vida y la de su familia, y para eso tenemos aquí a una especialista en seguridad ahí, que es nuestra amiga Carolina.
Y sobre todo lo que yo pienso, Siris, que como tú has expresado, estamos frente a un fenómeno de la naturaleza que no tiene norma, que no tiene regla, que puede generar una situación imprevisible. Y entonces para eso, como siempre se ha señalado por parte de nuestros abuelos, el hombre precavido vale por dos. Claro. Eso es importante, eso que usted dice, porque usted y nosotros dos que estamos aquí acompañándole a usted, podemos sentarnos y utilizamos un algoritmo para modelar cuál puede ser la ruta del huracán en las próximas 24, 36 o 48 horas. Pero ¿y quién le pasó esa información al huracán? Para que el huracán se sienta obligado a seguir por esa trayectoria que nosotros tres estamos definiendo en un mapa aquí. El huracán no se ha enterado de eso. No sabe de modelo. Entonces él tiene su propia trayectoria. Uno estima por dónde puede ir, pero eso es una estimación siempre. Eso es una suposición. Eso es una modelación matemática en función del historial ciclonológico de la región, pero a eso usted tiene que cargarle 3 datos importantes. La presión barométrica en ese momento, la temperatura de la superficie del mar en ese momento y el flujo de viento en ese sitio en ese momento. Claro. Que a lo mejor los huracanes que pasaron en el pasado por esa zona no tenían condiciones similares. Por tanto, tomaron rutas distintas a este caso. Dice, pero se fue distinto al modelo. No, el modelo es una estimación para ver qué tanto se puede uno acercar como predictor al eje que pudiera seguir el evento. Pero finalmente, sí, claro, quien decide en qué ruta va es el propio fenómeno meteorológico. Y de ahí la importancia entonces de darle seguimiento a las informaciones y mantenerse actualizado. Así, y procurar siempre información confiable. Porque en las redes y a veces incluso en los mismos medios de comunicación no siempre tenemos la información más adecuada. Entonces, procure siempre información confiable y manténgase actualizado. Eso es y más complicado, hay algo en las redes, profesora, y es que en las redes aparece una serie de gente genial que le dice a usted, no, eso no es así, usted está equivocado. Mira, pero personas que a veces ni siquiera han completado el bachillerato. Déjame decirte. Ay, maestro. Sí, de verdad. No, yo sé que sí, maestro, uno se encuentra con unos expertos en cualquier cosa en las redes. Oye esto, Carolina. El día de hoy, aquí en la ciudad de Santo Domingo, fue un día totalmente soleado. Y por los medios estamos recibiendo información de que tenemos un fenómeno cercano, que ya está a kilómetros. Claro. Y podría entonces una persona entender, bueno, pero no está pasando nada. No está pasando nada. Y sigue su agenda normal. Y entonces le agarra de sorpresa y ahí entonces donde viene la catástrofe. Claro. Así es. Eso es importante que se tome en consideración. Por eso te insistía en el tema de que se está trabajando el minuto a minuto. Y por eso entonces lo importante, como ambos están ustedes señalando, es que se le dé continuidad, se le dé seguimiento permanente. Claro, que si hay un cambio, la gente se entere de ese cambio. Sí, y que la gente cada vez más vaya tomando conciencia, porque de nada sirve que expertos estén tratando de orientar a las personas, que las autoridades estén haciendo, que los líderes comunitarios. Si usted no toma las medidas del lugar, no hay mecanismo de protección o de prevención que funcione sin el componente de los mismos afectados. Así que de usted depende qué tanto le pudiese afectar cualquier situación que pudiese pasar. Y lo mejor es prepararse para lo peor y rogando al Señor de que suceda lo aunque no pase mejor. Aunque no pase pero nada. Hay que tomar. Lo he dicho en varios programas hoy día con esas mismas palabras. Lo mejor es prepararse para lo peor, aunque no pase nada, que usted cree que no va a pasar nada y entonces sí ocurra lo peor. Ahí es donde viene la debacle. Bien, señores, pues vamos nueva vez con nuestros auspiciadores. Creo que tienen ya pues información propia, información correcta, adecuada. En breve vamos a estar nueva vez con ustedes. Retornamos rápido. Formado el presidente del Departamento de Seguridad Nacional que tiene que comenzar de inmediato la cancelación del programa.